Esta es la predicación correspondiente al domingo 5 de mayo de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el pasaje de referencia es la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Ya en nuestra predicación anterior vimos cómo fue el comienzo de la iglesia de la ciudad de Corinto, resultado del trabajo del apóstol Pablo, pero también de sus otros colaboradores, Aquila, Priscila, Silas y Timoteo. Ahora estamos en un punto en el que ya ha pasado el tiempo, ya se constituyó la iglesia en Corinto y ahora pues no solamente tenemos una iglesia en marcha, sino que asistimos, por medio de esta carta del apóstol Pablo, a la dinámica de vida de esta comunidad de fe, con sus dones, es decir, con sus puntos fuertes y también con sus conflictos, con sus problemas. De todo ello estaremos hablando las próximas 12 semanas en las que estaremos estudiando, si Dios lo permite, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de la ciudad de Corinto. En el remite y en el saludo de la carta, Pablo se dirige a los corintios como aquellos que han sido santificados en Jesús el Mesías y por tanto aquellos que han sido llamados a ser santos, en versículo 2. En esta condición de santo, generalmente la solemos entender por un cierto perfeccionismo moral, pero no es este el sentido que tiene la escritura primario el hecho de ser santo. Ya lo explicamos cuando hablamos allí de la ley en el Antiguo Testamento. La condición de santo tiene que ver con todo aquello que está relacionado con Dios, aquello que define a Dios como tal, el Dios bíblico. Por tanto, ser santificados o estar llamados a ser santos significa ser apartado, puesto aparte, distinguido, ¿no? Como todo aquello que tiene que ver con Dios. El tiempo es santo, el espacio, el lugar es santo, las cosas son santas, todo lo que tiene que ver y está relacionado con Dios o el culto a Dios es santo. Por lo tanto, aquellos que están llamados a formar parte del pueblo de Dios son santos, son apartados. ¿Cómo los corintios, de qué manera los corintios han llegado a ser santos o a ser santificados o llamados a ser santos? Los corintios han sido hechos santos, igual que todos nosotros, por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Por medio de la fe en Jesús como el Mesías, los corintios forman parte del pueblo de Dios y por tanto son santos. Porque Pablo dice que no solo los corintios han sido hechos santos, sino que lo son santos todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Ahora bien, si hemos sido santos por medio de la fe en Jesús como el Mesías, ¿para qué hemos sido llamados a ser santos? ¿No? ¿Para qué hemos sido apartados? La respuesta es para formar parte de la gran familia de Abraham, el pueblo de Dios, o si queremos decirlo así, de la familia de Dios. Esa gran familia de Dios que ahora está formada por judíos, pero también por gentiles. Judíos y gentiles que están unidos en un mismo pueblo por medio de la común fe en Jesús como el Mesías. Y formamos parte de esta gran familia para ser parte activa de los planes de Dios en el mundo. Somos colaboradores con Dios, porque allí en Génesis el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios para ser copartícipe del proceso de creación, es decir, del proceso de poner orden en la creación para reflejar en esa creación la verdad, la justicia, el amor de Dios, como,
como reflejo de nuestra condición de ser hechos imagen y semejanza de Dios. Pero emerge el mal, emerge el pecado, emerge la muerte en la creación y esto se desvirtúa. Ahora que estamos por medio de la fe unidos a Dios por medio del Mesías y formamos parte de su familia, de su pueblo, volvemos a recuperar esa vocación inicial de ser copartícipes con Dios para reflejar su propósito en la creación. Así que todos aquellos que ponemos la fe que confía en Jesús el Mesías, somos puestos aparte, somos santos para formar la gran familia de Dios y para formar parte de los planes de Dios. Ahora bien, como bien sabemos, la familia nos constituye en lo que somos para bien y para mal. Ya hemos dicho que en esta carta tenemos el reflejo de lo que fue la vida de la iglesia de Corinto, con sus dones y con sus conflictos. La familia nos constituye tanto para bien como para mal. En la familia recibimos amor, cuidado, protección, crecemos, nos desarrollamos como personas, pero también la familia, hay que decirlo, es fuente de conflictos, de discrepancias, incluso a veces de rupturas. Todo ello también lo vemos en la familia que fue la iglesia de Corinto. Y lo podemos constatar desde el primer momento de esta carta. El apóstol Pablo entra de lleno en lo que son los conflictos de esta iglesia. En psicología se habla de sistemas familiares o de terapia familiar para hablarnos de cómo las relaciones personales constituyen una red que hacen de nosotros lo que somos y que, en cierto modo, explican nuestros desajustes y nuestros problemas personales. Es decir, aquellos desajustes que se producen en nuestra vida no están en relación solo de nosotros mismos, sino de la red de relaciones en las que estamos insertos. Por eso se habla que las relaciones personales son espacios de desgaste, pero también espacios de entrenamiento. Espacios de desgaste porque las relaciones personales producen conflictos, malentendidos, discusiones, problemas personales, etc. Y esto todo el mundo que ha nacido en una familia sabe que es así. Pero también ocurre en las iglesias. Las iglesias son un conjunto de redes, de relaciones personales y se producen estos espacios, se constituyen espacios de desgaste, ¿no? Existen fricciones, somos distintos, somos diferentes, hay heterogeneidad, hay toda una serie de elementos que nos llevan a un cierto espacio de desgaste, de conflicto. También en el lado positivo se constituyen como espacios de entrenamiento, es decir, que son espacios donde podemos llegar a crecer y podemos llegar a florecer en medio incluso de las dificultades. Los retos y los conflictos deberían ser un punto de partida precisamente para estimular nuestro crecimiento y nuestro florecimiento en el seguimiento de Cristo en comunión con nuestros hermanos. Ahora hay un término que habréis escuchado muy a menudo, que es el término de la resiliencia, el concepto de la resiliencia, como la capacidad de transformar el dolor en una fortaleza. Y precisamente estos espacios de desgaste y estos espacios de entrenamiento que constituyen las relaciones personales es un ámbito idóneo para el ejercicio de la resiliencia, de la capacidad de transformar el dolor en una fortaleza. Los espacios de desgaste se producen porque aparecen elementos de desorden en un sistema familiar. Entonces, porque hay elementos de desorden, es necesario poner orden. Y esto es lo que hace Pablo con su carta, o lo que intenta hacer Pablo con su carta, poner un cierto orden allí en la iglesia de Corinto, que han surgido elementos de desorden. Uno de esos elementos de desorden son los conflictos que están ocurriendo en la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Pero como primer paso hay que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros.
No empezamos, si queremos enfrentar una situación de conflicto, no empezamos por el conflicto en sí. Comenzamos por nuestras fortalezas, comenzamos por los dones que hemos recibido. Y así empieza también Pablo. Pablo empieza recordando a los corintios lo que el Señor ha hecho por ellos y la capacitación que le ha dado mediante sus dones por medio de su gracia. Recibimos todo por gracia del Señor, es decir, gratuitamente, sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo o conseguirlo. Por los dones que recibimos de parte del Señor son por gracia, versículo 4. Y esto es lo que dice Pablo a los corintios, que han sido enriquecidos con facilidad de palabra, con elocuencia y capacidad de conocimiento, versículos 5 y 7. Además, la iglesia de Corinto no carece de ningún don, dice también el apóstol Pablo. Por tanto, no falta ninguna condición de partida para llevar a cabo la misión con la que Dios los ha llamado, hasta la manifestación definitiva de Jesús el Mesías, Jesús el Rey, versículo 7. Por tanto, esa espera hasta que el Señor venga, hasta que el Señor regrese, es una espera siempre activa. Somos parte del pueblo de Dios y parte también de los planes de Dios para su creación. Por tanto, antes de poder enfrentar retos, conflictos, dificultades, debemos ser conscientes de la capacitación, de los dones con los que Dios nos ha dotado para poder afrontarlos. Es que además hay una promesa de fidelidad de Dios. No estamos abandonados nosotros mismos. La vida de la iglesia no es una vida solitaria. Primero, porque estamos en relación con otros hermanos y, en segundo lugar, porque contamos con la fidelidad de Dios. Dios nos promete ser fiel con nosotros y además nos promete permanecer a nuestro lado. Y eso nos habilita para que nosotros, a nuestra vez, podamos perseverar hasta el final, podamos correr la buena carrera que tenemos por delante, como dice Pablo, el apóstol Pablo en otro momento. Así que hay una promesa de fidelidad de Dios que asegura nuestra perseverancia, nuestra constancia en la vida cristiana, versículos 8 y 9. Así que además de ser capacitados con los dones de Dios, se nos dice que el Señor muestra su fidelidad para con nosotros por medio de la comunión con su Hijo Jesús, el Mesías, Jesús, el Rey. Y Él, por tanto, nos mantendrá firmes hasta el final. Así que en situaciones de dificultad, en situaciones de conflicto, en situaciones de desorden, debemos recordar, tanto en la vida de la Iglesia como en nuestra vida personal, que hemos sido capacitados por Dios, que nos ha dado dones y capacidades y que además nos promete ser fiel con nosotros y eso nos permite poder estar seguros de también que nosotros podemos ser fieles porque Él lo ha sido primero y lo es primero con nosotros. Por tanto, nuestra fidelidad y nuestra perseverancia no depende exclusivamente de nosotros mismos, como de lo bien o lo mal que lo hagamos, como si nuestra acción o inacción nos hiciera poder caer de la gracia o perder la salvación. No, esto no es así. La salvación, la fidelidad de Dios, la perseverancia, la constancia en la vida cristiana tiene su base en la fidelidad de Dios con nosotros y no de nuestra fidelidad hacia Dios. Nosotros podemos llegar a ser infieles, podemos ser, perdón, la alergia ya en este mes de mayo ya nos juega malas pasadas. Como digo, podemos llegar a ser fieles o infieles en nuestra vida cristiana y habrá momentos para todo en nuestra vida, pero lo importante es que por encima de todo Dios es fiel y esto es el ejemplo de la gran narrativa de la Biblia respecto del pueblo de Israel, también respecto de la iglesia, también dicho de cada uno de nosotros de manera individual,
el pueblo de Israel se mostró infiel en muchos momentos, pero Dios fue fiel al pacto constantemente y llevó a cumplimiento sus promesas. También lo hace con la iglesia, también lo hace con cada uno de nosotros. Por tanto, no debemos, la vida cristiana no debe verse una angustia de si no somos fieles, si no cumplimos los mandamientos de Dios, vamos a caer de la gracia, vamos a perder la salvación, vamos a ser rechazados por Dios. No. La promesa de fidelidad de Dios nos asegura la perseverancia hasta el final. Por tanto, a pesar de que la iglesia de Corinto hay dones, a pesar de que la iglesia de Corinto hay capacidades, a pesar de que la iglesia de Corinto está llamada a ser santa, a pesar de que la iglesia de Corinto tiene una promesa de fidelidad por parte de Dios como para cualquiera de nosotros, en la iglesia de Corinto hay conflictos y divisiones. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces tenemos una imagen muy idealizada de la iglesia de nosotros mismos. La iglesia de Corinto había conflictos y divisiones. Y también van a ocurrir en nuestra vida y debemos estar preparados para ello. A veces pensamos que la solución para el futuro de la iglesia, el futuro de la iglesia en su conjunto, la iglesia concreta, local, en un momento determinado, en un espacio concreto, en un lugar concreto, pasa por el crecimiento. Para que una iglesia permanezca en el futuro necesita crecer. Sí, es cierto, necesita crecer en número, pero también en otros aspectos. Pero lo determinante para que una iglesia permanezca en el tiempo no la da el crecimiento numérico, sino contribuir, cuidar, proteger y trabajar por la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es lo que va a dar a una iglesia en concreto continuidad en el tiempo. Sin unidad no puede haber continuidad. Por mucho crecimiento que haya, si la iglesia está asolada por conflictos y divisiones, esa iglesia no va a permanecer en el tiempo. Por lo tanto, hay un llamado claro a buscar y cuidar de la unidad de la iglesia. Muchas veces, desgraciadamente, la unidad se deja de lado. Y si una iglesia local llega a cerrar en un momento determinado, muy probablemente, podrá haber otras causas, pero muy probablemente lo que hay detrás es que la unidad se ha roto, que la unidad se ha visto asolada por los conflictos. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Pablo es consciente de ello. Hay que tener en cuenta que las iglesias del Nuevo Testamento son iglesias muy pequeñas, muy distantes unas de otras, en la que la mayoría social no es cristiana, ni muchísimo menos. Por tanto, Pablo es consciente del peligro que representa la división y el conflicto y llama a los corintios a ponerse de acuerdo. Por cierto, ¿os acordáis de la carta a los romanos? Estuvimos estudiando la temporada pasada. También la iglesia en Roma estaba asolada por divisiones y conflictos, y la carta a los romanos, esa carta tan teológicamente potente, está destinada a llamar a la unidad a las diferentes iglesias que conformaban la iglesia en Roma. Pues la iglesia a los corintios, Pablo llama en versículo 10 a ponerse de acuerdo. Os pido que os pongáis de acuerdo y evitar las divisiones y estar unidos. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 10. En la iglesia de Corinto había partidos y bandos. En la iglesia en Roma había como 4 o 5 iglesias como mínimo, que no tenían relación unos con otros. En la propia iglesia en Corinto había partidos y había bandos. Estaban los de Pablo, estaban los de Apolos, estaban los de Pedro y estaban los del Mesías, versículo 12. Por supuesto, conocemos quién era Pablo, quién era Pedro, por supuesto, quién es el Mesías, pero quizás no conozcamos mucho a Apolos, así que voy a hacer una pequeña digresión para
explicar quién era Apolos. Apolos era un judío que era originario de la ciudad egipcia de Alejandría. En Alejandría había una comunidad judía muy importante, y es en Alejandría donde se había traducido la Biblia hebrea al el griego, lo que llamamos la Septuaginta. Por lo tanto, Apolos es de aquí, de esta ciudad de Alejandría. Se nos dice en Hechos, capítulo 18, versículo 24, que Apolos era alguien muy elocuente, con facilidad de palabra y con sólidos conocimientos de la escritura, por lo tanto, de la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos los cristianos el Antiguo Testamento. Así que cuando Pablo en esta primera carta a los Corintios está diciendo a los corintios que han sido enriquecidos con todo y menciona expresamente su elocuencia y el conocimiento, versículo 5, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, probablemente tiene que ver también con esta alusión a Apolos, ¿no? Está escrito precisamente de esta manera en el libro de los Hechos. Apolos había sido, además, se nos dice en el versículo 25 del capítulo 18 del libro de los Hechos, enseñado en el camino del Señor, y gracias a su facilidad de palabra, hablaba constantemente del Señor. En Éfeso, Apolos conoció a Priscila y Aquila. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando la semana pasada cómo después de Corinto, Priscila y Aquila junto al apóstol Pablo habían marchado a Éfeso. Pues en Éfeso conoce Apolos a Priscila y Aquila en la sinagoga. Vemos siempre cómo estos primeros cristianos están moviéndose en el ámbito de la sinagoga, y donde el mensaje del Evangelio está circulando principalmente en estas redes de las sinagogas. Pero Priscila y Aquila, después de escucharle hablar a Apolos, tuvieron que aclararle algunas cosas. ¿Por qué? Porque la enseñanza principal que había recibido Apolo provenía de los discípulos de Juan el Bautista. Así que tuvieron que aclararle algunas cosas. Jesús es el Mesías y por tanto ya hay una serie de elementos que debía tener claro. Posteriormente, Apolos llega a Corinto, donde fue recibido por la iglesia y donde fue de bendición. Estos hermanos escriben a la iglesia en Corinto para recomendarle para que reciban a Apolos, y Apolos es recibido por la iglesia de Corinto, y se dice que allí fue de mucha bendición para los hermanos y que enseñaba en la sinagoga judía que Jesús era el Mesías. Versículos 27 y 28 del capítulo 18 del libro de los Hechos. Así que Apolos debía ser de este tipo de personalidad arrolladora, que sabía hablar muy bien y que tenía mucho conocimiento de las escrituras. Así que, pues no es de extrañar que pronto ganara partidarios en la iglesia de Corinto. En esa iglesia de Corinto en la que sabemos que a Pablo se le dicen muchas cosas después, a posteriori, y una de ellas es que no predica bien, que no sabe predicar. Así que no es extraño que hubiera partidarios de Apolos, que representa precisamente lo contrario. Así que había los que eran de Pablo, de Apolos, de Pedro, y los que no, sin identificarse con ninguno se identificaban claramente y directamente con el Mesías. Como vemos, la diversidad forma parte de la iglesia. Las iglesias no son uniformes. Aquellas iglesias que quieren convertirse en un cuerpo uniforme y homogéneo acaban convirtiéndose en una secta. Por lo tanto, las iglesias son diversas, pero la diversidad de la iglesia produce conflicto. Somos distintos, pensamos de maneras diferentes y eso genera desajustes, genera desórdenes, genera conflicto. Aquí hay interesante algo muy importante sobre cómo Pablo maneja esta situación de conflicto. Y es que, claro, Pablo era juez y parte, porque Pablo tenía sus partidarios en Corinto. Y cuando tenemos esa situación en la que él quiere mediar para solucionar el conflicto, pero al mismo tiempo es parte de ese conflicto porque tiene sus propios partidarios, la tentación es
apoyar a sus partidarios y criticar a sus detractores. Y en muchas situaciones esto es lo que acaba ocurriendo. Los pastores o líderes dividen la congregación entre partidarios y detractores, apoyar a unos y orillar, marginar a los otros. Sin embargo, esto no es lo que hizo Pablo. Él prefirió apoyar la unidad de la iglesia. Porque si él hubiera apoyado a sus partidarios y hubiera orillado a sus detractores, ¿qué hubiera ocurrido? Que en lugar de mediar en el conflicto, estaría alimentando más el conflicto. Claro, como vosotros apoyáis a Pablo, por lo tanto, Pablo os apoya a vosotros y a nosotros nos está marginando. No, no, no. Pablo llama a todos a la unidad. La unidad de la iglesia solo puede conservarse no en torno a Pablo, no en torno a Pedro, no en torno a Apolos, sino en torno a quién? A Jesús, el Mesías. Lo que nos da entrada al reino de Dios y nos hace participantes de su pueblo y de la familia de Dios es la común fe en Jesús. No hay otra condición ni otro requisito necesario para entrar o para permanecer en la familia de Dios. La fe en Jesús. Por eso Pablo se pregunta retóricamente, sabiendo la respuesta, si el Mesías está dividido. Versículo 13. ¿Está acaso el Mesías dividido? Al comienzo de la carta, durante toda la carta, el principio de la carta, el énfasis constante de Pablo ha estado puesto en el Mesías. Y hay un montón de referencias, si lo leéis en los versículos, eh, precisamente es al Mesías. Se define la iglesia como los santificados en Jesús, el Mesías, los que invocan el nombre de Jesús, el Mesías, la gracia que se nos ha concedido en Jesús, el Mesías, el testimonio del Mesías confirmado entre ellos, entre los corintios, a la espera de la manifestación de Jesús, el Mesías, el regreso de Jesús, el Mesías, que hemos sido llamados a la comunión con Jesús, el Mesías. Por lo tanto, el centro de la unidad de la iglesia es Jesús, el Mesías. Por tanto, está el Mesías dividido. La unidad de la iglesia no está en torno a un líder carismático y elocuente como Apolos, perdón. Pero tampoco la autoridad reside en aquel que ha iniciado la iglesia en Corinto como el propio Pablo. Es que yo he fundado la iglesia. No, no, no. Pablo no apela a nada a esto. No apela tampoco a la elocuencia de alguien en particular. Cuando habla de la elocuencia y la facilidad de la palabra y del conocimiento, lo extiende a todos, no de una persona en concreto. Como digo, tampoco Pablo exhibe su condición de apóstol ni su condición de fundador de la iglesia, porque no es él solo el que ha fundado la iglesia, y él lo sabe. Tampoco Pablo ha sido crucificado. ¿No? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? El Mesías. ¿Quién ha sido crucificado? El Mesías. Tampoco nadie es bautizado en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Jesús, el Mesías. Así que Pablo se alegra de haber bautizado a pocos en Corinto para que puedan decir, no, es que yo he sido bautizado por Pablo. Solamente Crispo, el principal de la sinagoga, Gallo, la familia de Estéfanas, que fueron los primeros conversos en Corinto, y Pablo dice, y no recuerdo si alguien más, versículos 14 y 15, como no dándole importancia. ¿Por qué? Porque Pablo se está restando importancia a él. Él mismo se presenta al inicio de la carta no como fundador de la iglesia, sino como enviado por Jesús el Mesías, por la voluntad de Dios. Pablo siempre es dependiente de Jesús el Mesías. Una y otra vez Pablo está poniendo el foco en Jesús como la base y la unidad de la iglesia. No caben, por tanto, los personalismos en la iglesia. Eso tan negativo como la iglesia de, y pone ahí un nombre propio. El ministerio de, y pone ahí un nombre propio. Tampoco los exclusivismos. Yo soy más que, es que yo soy el fundador de la iglesia, o yo soy más antiguo que, es que yo llevo tantos años en la iglesia, o más conocimiento que, yo tengo tal título, o soy más, o tengo cual, o más elocuencia que, sé hablar mejor, tengo más dones, más capacidad. No,
nada de esto. Todos somos definidos por nuestra fe en Jesús, el Mesías, y ahí eso nos iguala a todos. Tampoco el haber conocido personalmente a Jesús, ni haber sido enseñado por él, ni haber estado con él en los momentos más importantes de su vida, conceden a nadie ningún estatus superior. Por tanto, Pedro tampoco tiene un estatus superior. Algunos sabían que eran de Pedro. Pedro tampoco tiene ningún estatus superior. Pedro no es la roca sobre la que descansa la iglesia, sino que la roca es el Mesías, como nos dirá Pablo en el capítulo 10, versículo 4. La roca es el Mesías, no es Pedro. Por tanto, el Mesías es el fundamento y la unidad de la iglesia. De manera que no hay tarea ni misión más importante que predicar el Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Las buenas noticias de que Dios ha visitado a su pueblo en el Mesías y que ha empezado a reinar por medio de él. Este es el mensaje del Evangelio. Así que Pablo hace de esa predicación el todo de su ministerio, versículo 17. Y de la cruz de Cristo, la cruz del Mesías, la piedra de toque de esa predicación. Anteriormente dijimos que el conflicto surge porque aparecen elementos de desorden en la vida de la iglesia. En Corinto está perfectamente ejemplificado esto, en la medida en que la iglesia se ha dividido según fidelidades menores, de Pablo, de Apolos, de Pedro, olvidando que todos nos debemos a la fidelidad de Jesús, el Mesías. El conflicto está servido. Si nos olvidamos de que todo pasa por Jesús, el Mesías, y empezamos a fijarnos en fulanito, en menganito, en este, en aquello, en el otro, y prestamos nuestra fidelidad no a Jesús, sino a otras cosas o a otras personas, el conflicto está servido. Incluso en Corinto había quienes decían ser fieles al Mesías. Pero ¿qué pasaba? Lo hacían en distinción y contra otros hermanos. Por lo tanto, eso también son motivos de desorden, de conflicto. Si la causa del conflicto es el desorden, Pablo debe poner orden. Pero fijaos, no lo hace apelando a ninguna autoridad, ni imponiéndose, ni a ninguna jerarquía, sino por medio del amor, de la verdad y de la justicia. Pero no de un amor, una verdad y una justicia propias, de mi verdad, de mi amor, de mi justicia. Eso sería hacer crecer el conflicto, sino del amor de Cristo, el amor del Mesías, la verdad de Cristo, la justicia de Cristo. El amor recibido de Dios por medio de Jesús, el Mesías. La verdad que es Jesús el Mesías. Y la justicia que se nos ha manifestado, ¿cómo? Por medio de la fidelidad del Mesías, que no es otra cosa que la fidelidad de Dios. Esa es la justicia de la que habla Pablo y que tanto hablamos allí en Romanos. La justicia de Dios se muestra por medio de la fidelidad del Mesías. Y estas son las formas de vida, los patrones de pensamiento y de comportamiento acordes con el reinar de Dios en el mundo. El amor, la verdad y la fidelidad o la justicia que, con la que Dios se ha manifestado en el Mesías. Y esta es su manera de poner orden en el desorden creado por el mal, el pecado y la muerte desde el principio de la creación. Lo explicamos allí al principio de la temporada, cómo Dios en Génesis 1 y 2 lo que está es poniendo orden en su creación, creando ese orden, y después de que el desorden emerja de una forma contundente por medio del pecado, del mal y de la muerte, pone en marcha un plan de ordenación nuevamente de su creación. Por lo tanto, a esto también somos nosotros llamados, porque somos copartícipes con Dios de lo que Él hace en su creación. Por lo tanto, como parte del pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a también poner orden en el pueblo de Dios, orden en la creación. Esta es la manera en que nosotros también, por tanto, deberíamos manejar los conflictos, sobre todo cuando surgen en la familia de Dios, haciendo menguar nuestro yo, nuestros intereses, nuestra verdad, el amor a nosotros mismos, a nuestra propia justicia,
para dar cabida a la verdad, la justicia y el amor manifestado por medio de Jesús, que nos trae el reinar de Dios en este mundo. Y con eso terminamos hoy. La única manera de que los conflictos en la iglesia o en la familia o en cualquier grupo de personas se reduzcan es que el amor, la justicia y la verdad, no nuestra, ni nuestros intereses, ni nuestras perspectivas, ni lo que nosotros deseemos, sino el amor, la justicia y la verdad de Cristo resplandezca y la pongamos en primer lugar. Y esto es especialmente claro y es especialmente necesario allí donde todos hemos sido llamados por medio de la fe en el Mesías, que es la Iglesia, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Y por tanto, este tiene que ser también nuestro proceder. A esto estamos llamados, a la unidad de la Iglesia, a guardar la unidad de la Iglesia, no a ser divisivos, no a crear conflictos, no a buscar la separación y destruir la Iglesia, sino a la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia en torno a la común fe en Jesús, el Mesías, para manifestar su verdad, su justicia y, sobre todo, su amor. Que así sea. Amén.